Y de regreso estamos en Entre Opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. En esta parte central vamos a estar conversando con José Achoy, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. El tema que estaremos abordando con él es acerca del proyecto UNESCO financiado por la Unión Europea, salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información mediante la implementación de las directrices de la UNESCO para la gobernanza de las plataformas digitales. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por haber aceptado estar con nosotros en Entre Opiniones para tratar estos temas de interés y queremos iniciar la conversación sabiendo un poquito acerca de este proyecto de la UNESCO. ¿A qué se refiere con exactitud? Bueno, tenemos dos focos de interés. El primero de ellos tiene que ver con la salvaguarda de la libertad de expresión en el contexto de nuestros países centroamericanos, pero también con respecto al acceso a la información que tiene la ciudadanía y el desarrollo de capacidades, no solo por parte de las personas, sino también de los estados y de los actores privados para salvaguardar estos dos principios que son fundamentales en nuestros sistemas políticos y en nuestra democracia, ¿no? Como es el acceso a la información, la pluralidad de la información y por supuesto la libertad de la expresión. Y en medio de ello tienen un papel preponderante, por supuesto, las plataformas digitales, la manera en la que las utilizamos a diario y la manera en la que nuestros estados tienen capacidades para regularlas y actuar frente a ellas. Y en este caso, ¿cuáles aspectos dan cuenta de la necesidad de que surjan estas directrices para regular todo el proceso, vamos a decir, de plataformas digitales, tanto en toda la región, vamos a decir, de América Latina, pero también específicamente en nuestro país, República Dominicana? Bueno, lo que dices es muy importante porque si bien las directrices UNESCO ya están en marcha para otros países en otras partes del mundo y también, si bien es lo cierto que América Latina tiene un contexto muy particular y sensible frente a este fenómeno, en esta ocasión es un privilegio poder dedicarnos únicamente a Centroamérica, México y el Caribe con República Dominicana. Es decir, nos estamos enfocando en nuestra área de trabajo en la manera en la que estas directrices se pueden incorporar en nuestros estados, cómo podemos realizar acciones concretas para también adaptarlas a las particularidades propias de nuestras sociedades y de nuestros países. Y una de las principales razones tiene que ver no solo con la falta de marcos regulatorios, sino también con la necesidad de generar insumos que nos permitan desarrollar capacidades de actuación frente a las plataformas digitales y la transformación tecnológica que ellas representan en nuestras sociedades centroamericanas. Imagino que estos son algunos de los principales desafíos o cuáles otros puede mencionar, José, en cuanto Bueno, al tema de la desinformación y demás. uno de los principales que nos hemos encontrado, por ejemplo, es la dificultad relacionada con el levantamiento de los datos y el acceso a la información. Eh, Justamente que tiene que ver con plataformas digitales. Si tuviésemos que ir a revisar cuántos usuarios de Facebook tiene República Dominicana o tiene algún otro país centroamericano, paradójicamente no necesariamente lo vamos a encontrar en Facebook. Bueno, Ujú. entonces, uno de los principales objetivos, en primer lugar, era levantar la información, sistematizar los datos que tenemos al alcance, conocer en qué estado se encuentran nuestros países en cuanto, por ejemplo, a avances regulatorios, iniciativas de la sociedad civil, iniciativas de alfabetización mediática por parte de las autoridades educativas y también de qué manera se están desplegando las plataformas digitales, cómo estamos utilizando los centroamericanos y caribeños las plataformas digitales en la actualidad, no solo para efectos de comercio electrónico, sino también, como dices, por ejemplo, para efectos de desinformación Desinformación. en momentos de crisis como los procesos electorales o en situaciones sociales cotidianas que tienen que ver con incluso la manera en la que reenviamos chats de WhatsApp, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, recientemente el gobierno sometió un proyecto de ley para regular un poco toda esta parte, digamos, de que la gente habla, saca de contexto informaciones Claro. o dice cosas por las redes y por todas partes sin que haya consecuencias. Y entonces sectores incluso de la propia prensa ha visto esto como una mordaza. Ujú. Entonces, ¿qué rol juegan estas directrices para que no se vea que se le está coartando
la libertad de expresión, pero que también hay regulaciones que todos debemos acoger. Claro, uno de los principales aspectos, podría señalar quizá tres. El primero de ellos es la posibilidad de que las respuestas de los estados estén armonizadas con los marcos de derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. En nuestra región particularmente, con el marco de convencionalidad que aplica en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El segundo de los aspectos, la necesidad de contar con participación ciudadana en el proceso de elaboración de estas respuestas. ¿Lo ves? Entonces, por ejemplo, esto que mencionas de involucrar a los medios de comunicación, a la prensa, es fundamental en la construcción de esas respuestas. Y esto me lleva al tercer punto, y es que nuestra región presenta además una serie de poblaciones vulnerables respecto de las cuales no podemos avanzar sin ellas. Por ejemplo, en muchos de los contextos de nuestros países centroamericanos tenemos poblaciones indígenas que también merecen estar ahí, Claro. presentar su voz, por ejemplo, y bueno, solo a modo de referencia, muchas de esas plataformas digitales no tienen sus términos y condiciones en, en la lengua propia de esas poblaciones indígenas. ¿Lo ves? Entonces, por ejemplo, poder equilibrar esas respuestas y construir también soluciones a nivel de Estado, no solo en cuanto a la sanción, sino también en la prevención, implica pues apegarlas al marco de los derechos fundamentales y los derechos humanos de nuestras constituciones y el sistema interamericano, pero también de hacerlas de la mano con la gente, la organización de la sociedad civil, los medios de comunicación, por ejemplo. Y bueno, hacia ahí apuntan las directrices. Y en los casos de los ministerios de educación de los Sí, diferentes fundamental. países, pero más centrado aquí en la República Dominicana, ¿qué rol juega? Bueno, es fundamental porque muchas veces pensamos que los marcos regulatorios son suficientes o lo son todo. Y en este fenómeno tan particular que es la desinformación digital y concentrado en el caso de la desinformación electoral, nos damos cuenta de que el desarrollo de capacidades vinculadas con el pensamiento crítico y la alfabetización mediática e informacional juegan un rol fundamental en las respuestas de los estados. De modo entonces que no solo prestamos atención en las posibilidades que tienen estas directrices de implementación con respecto a regular plataformas digitales, sino también en brindar oportunidades y soluciones desde los sistemas educativos, tanto a nivel de primaria como de secundaria, y por supuesto que potenciarlas aún más en poblaciones jóvenes en educación superior, para democratizar el acceso a la alfabetización mediática. Algo muy importante es que en la medida en que más personas cuenten con acceso a la alfabetización mediática y en la medida en que esa alfabetización mediática sea de calidad, también estamos garantizando que el uso y el acceso a las plataformas digitales sea democrático. Estamos democratizando esa concepción en cuanto a la manera en la que nos desenvolvemos como ciudadanos digitales. José, ¿nos puede especificar un poco más cómo involucra este proyecto a estudiantes, a docentes y además integrantes de la comunidad educativa? Sí, algo fundamental es que este proyecto toma como punto de partida, es decir, no avanza si no están todas las partes intersectoriales unidas. Entonces, algo fundamental es que las directrices UNESCO, además de que se basan en 5 principios base relacionados con derechos humanos, por ejemplo, el control de las plataformas y la regulación, también involucran la necesidad de que la organización de la sociedad civil, asociaciones independientes, por ejemplo, en el momento de realizar el levantamiento de la información, los informes independientes que realizaron, por ejemplo, asociaciones vinculadas con la prensa, pero también organizaciones educativas y las estrategias y las iniciativas con estudiantes han sido fundamental para visibilizar que nuestros países están dando pasos, que esos pasos necesitan articularse, que son pasos importantes, que necesitan articularse y que muchos de esos pasos justamente provienen del sector educativo, no solo de iniciativa propia, de proyectos, de iniciativas estudiantiles, sino también de la forma en la que nuestras políticas educativas se han ido transformando para responder a este fenómeno tan particular como lo es la transformación digital, la ciudadanía digital y aspectos que ocasionan perjuicios sociales, por ejemplo, como la desinformación en el contexto de las elecciones. Así que, pues, tanto docentes como tomadores de decisión en el ámbito educativo y
ha sido muy bonito también identificar iniciativas llevadas a cabo por estudiantes, pues ese tipo de aspectos han sido pues muy bonitos y muy significativos y muy relevantes para visibilizar que Centroamérica y el Caribe construye respuestas frente a la desinformación y a la transformación digital que también tienen que ver con la alfabetización mediática. Y justamente, José, ¿cómo están trabajando con los gobiernos y las entidades regulatorias para asegurar que estas plataformas digitales puedan operar de una forma responsable, pero también transparente? Sí, eso que dices es importante, no solo la transparencia, sino también el equilibrio. Es decir, esos son dos pilares fundamentales en relación con el despliegue de esas plataformas. ¿De qué manera estamos trabajando? En primer lugar, levantando la información, como antes lo señalaba, pero diagnosticando cuáles son las capacidades de las instituciones y de las autoridades regulatorias para abordar a las plataformas digitales. Por ejemplo, uno de los hallazgos que hemos identificado es que tenemos muy buenas capacidades en materia de autoridad eh, tributaria. Entonces, los países de Centroamérica han desarrollado lineamientos, orientaciones, por ejemplo, para imponer el cobro del impuesto al valor agregado en el uso de servicios digitales transfronterizos. Y esa es una buena capacidad que han desarrollado los estados. Pero también identificamos que esas capacidades, reconocemos la existencia jurídica de la plataforma para efectos del cobro del tributo, pero no necesariamente, por ejemplo, para efectos de un registro y control de cuáles plataformas están involucradas en propaganda política. Entonces, lo que identificamos es una serie de capacidades sobre las cuales entonces hacemos una base y de actuación, y respecto de las cuales también estamos planteando con esas autoridades, organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en República Dominicana durante estas fechas con motivo del trabajo que estamos desplegando aquí, para también identificar hacia dónde podemos avanzar, cuáles acciones concretas pueden asumir las autoridades, cuáles acciones concretas pueden contribuir las personas desde la sociedad civil y también, por supuesto, cuáles son las medidas, tanto regulatorias como administrativas, de prevención y de sanción que necesitan adoptar los estados en Centroamérica y el Caribe para abordar el fenómeno de la transformación digital, la ciudadanía digital y las plataformas en general. A propósito de esto, ¿cuáles herramientas específicas ustedes están desarrollando para involucrar a estos actores, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a las autoridades gubernamentales en esta directriz? Bueno, cuando iniciamos el proceso, una de las cosas que señalaban las organizaciones de la sociedad civil era que cuando dialogas y construyes políticas, orientaciones relacionadas con esta materia, en muchas ocasiones los estados se encontraban teniendo una reunión por separado con las plataformas y las autoridades regulatorias, y posteriormente tenían una reunión o el mismo taller con organizaciones de la sociedad civil. Y una de las quizá quejas, por decirlo así, o una de las situaciones que más salían a flote era eso. En muy pocas ocasiones encontrábamos una mesa común donde pudiésemos sentarnos todas las personas a conversar sobre el mismo tema. Y este es un paso fundamental que estamos desarrollando en estos workshops durante estos días en República Dominicana, porque no vemos otra forma de hacerlo, sino es justamente que en la mesa, y a propósito del principio que te señalaba, que es el de equilibrio, de equilibrar, ¿no?, la participación de todos estos actores, de manera que en la misma mesa puedan estar las autoridades regulatorias, ¿no?, y también organizaciones de la sociedad civil y aquellas personas e instituciones que están llevando la batuta para, por ejemplo, socializar sus buenas experiencias y también los retos y desafíos que se han encontrado. Entonces, ha sido muy rico poder encontrar en ese espacio la forma en la que diferentes personas de diferentes países, de diferentes sectores, se socializan entre sí una información de experiencias, como que te venía comentando, que les contribuye para identificar de qué modo también pueden implementarlo en sus países, y también para visibilizar que es necesario una adaptación de estas directrices bajo el contexto particular
de nuestros países centroamericanos y del Caribe. ¿Y cómo se estará evaluando el impacto de este proyecto en la Eso República es Dominicana? muy importante. Los mecanismos de supervisión y de seguimiento son quizá los que más hacen falta en nuestros marcos regulatorios y en las políticas que se han desplegado con respecto a plataformas digitales y acceso a la información. Entonces, como parte de los talleres que estamos realizando, nos encontramos diseñando con estas personas también propuestas acerca de cuáles son los mejores mecanismos de supervisión y de seguimiento, y también repensando si las autoridades regulatorias actuales son justamente las llamadas a desplegar ese mecanismo de supervisión y de seguimiento. Bajo el compromiso también ha sido muy satisfactorio identificar en estas sesiones de trabajo, en estos talleres, compromisos que ya se han ido adquiriendo entre las personas participantes de mantener un diálogo. Y el día de ayer justamente uno de los principales quizá resultados de la sesión de trabajo fue: necesitamos dialogar y necesitamos mantener una red activa de experiencias y de respuestas que estamos desplegando en Centroamérica y el Caribe con respecto a este fenómeno. Así que el trabajo no termina, por el contrario, es quizá estas sesiones de trabajo o sí, de acción con estos actores son un punto de partida para culminar un informe regional sobre el estado de la gobernanza de las plataformas digitales y el acceso a la información en Centroamérica y el Caribe, y hacia dónde es necesario avanzar y cuáles capacidades aún podemos desarrollar aún más. Si pudiéramos resumir cuáles son los logros alcanzados hasta ahora, ¿cómo usted lo resumiría y cuáles son los próximos pasos que ustedes piensan dar? Bueno, quizá el primero de ellos podría ser poder haber podido reunir la información y el levantamiento de datos que hasta hace pues poco tiempo no habíamos encontrado a nivel regional. Y el segundo de ellos, por supuesto, es haber tenido el privilegio y la oportunidad de encontrarnos en una misma mesa, academia, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, autoridades regulatorias en materia de plataformas digitales y acceso a la información. Y ese ya por sí solo es un gran logro, porque esto no siempre se realiza, y por el contrario, como estaba señalándolo antes, ha sido uno de los desafíos más importantes. A partir de ahora, el informe contemplará la incorporación de algunas de las realidades propias que se han hecho ver en estos talleres, para que la UNESCO pueda identificar no solo la manera en la que se puede evaluar el marco regulatorio y de gobernanza de plataformas digitales a la luz de directrices, sino también cuáles elementos del contexto particular de Centroamérica y el Caribe requieren ser incorporados en las directrices a efectos de que también otros ordenamientos puedan contemplar eso, ¿no? Y uno de esos ejemplos es lo que antes mencionaba acerca de la necesidad, por ejemplo, de democratizar el acceso a las plataformas, empezando con aspectos muy puntuales como que las poblaciones indígenas puedan comprender y puedan también tener acceso a esa información en el contexto de sus realidades. Y en el caso, supongo, del Caribe, la población afrodescendiente, Así es. que diríamos tiene un peso significativo. Por supuesto, por supuesto. Y esto, a propósito de eso, por ejemplo, se realizan o tenemos el ejemplo de dos aspectos: los sesgos que en muchas ocasiones tienen la manipulación algorítmica, y en segundo lugar, la adaptación o la adecuación del lenguaje en nuestros propios contextos. Porque no es, a pesar de que todos hablamos el español Sí, en Centroamérica y el Caribe, también lo hacemos de un modo distinto. Cada uno le diferente. pone su Correcto, sello Sí, claro que particular. sí, sí, sí. Desde cada rincón hay un sabor distinto, sí. ¿no? Así es. Así que aspectos tan relevantes como eso, como por ejemplo la adaptación al contexto particular de nuestras regiones, son elementos que ahora podemos llevar a propuesta de estas directrices. Excelente. José, en un mundo donde estamos viendo que cada vez lo digital está tomando más apunte, más repunte, ¿qué recomendación usted le daría principalmente a los jóvenes que utilizan las diferentes plataformas o redes sociales? Bueno, que la tecnología tiene una
capacidad enorme, pero nosotros la tenemos aún más. Y es quizá que podamos utilizar las plataformas digitales para dar avances sociales y como humanidad en el contexto de nuestra región. Muchos de los problemas estructurales de, por ejemplo, desigualdades y brechas de desigualdad en general que enfrentan nuestros países pueden ser atendidos a través de un uso estratégico por parte de las poblaciones jóvenes para incidir, por ejemplo, en la política de una manera crítica, para construir soluciones basadas en tecnología, por ejemplo, y la conectividad. Y bueno, también es verdad que nuestros países enfrentan en algunas ocasiones riesgos de exclusión a poblaciones vulnerables y han sido justamente proyectos presentados por personas jóvenes aquellos que tienen mucho potencial para disminuir esas brechas y para democratizar el acceso no solo a la tecnología, sino al mundo de conocimiento al que podemos acceder a través de las plataformas y del acceso a la información. Así que uno de los principios justamente de las directrices es el empoderamiento del usuario y de la ciudadanía. Y debemos reconocer, pues a nivel regulatorio y también como países, la necesidad de una ciudadanía digital que, a propósito de herramientas como la alfabetización mediática, hoy puede desplegarse en esta interrelación social, pues desde jóvenes hasta adultos mayores, a través de un uso responsable y de un ético y crítico. Ya en esta parte final, Sí. podríamos decir, ¿cuál es la visión de largo plazo que tiene la UNESCO sobre la gobernanza digital y la libertad de expresión en lo que es este mundo global y este mundo tecnológico que hoy vivimos? Bueno, que el despliegue y el desarrollo futuro, bueno, y presente y futuro, de las plataformas digitales, de la gobernanza de las plataformas digitales y del acceso a la información y la libertad de información, lo sea con apego a los derechos humanos. Es decir, que cualquier acción y respuesta que podamos emprender de ahora en adelante a partir de esta información que hemos logrado sistematizar y de los aportes que están realizando las autoridades regulatorias y la sociedad civil, las respuestas puedan enmarcarse justamente en el derecho internacional de los derechos humanos y en el control de convencionalidad y los derechos fundamentales que son propios de nuestra región a través del sistema interamericano. Es decir, que nuestras respuestas sean siempre respuestas basadas en derechos humanos. Excelente, José. Muchísimas gracias No, muchas por gracias. acompañarnos y habernos compartido pues tan interesantes informaciones. Ya nosotros hemos llegado a la parte final de Entre Opiniones. Muy agradecidos estamos de su fiel sintonía. Será hasta mañana si Dios lo permite. Que tengan todos un feliz y bendecido resto del día. Bye bye. All right.